Yo me llamo Hermila, soy de Salamón, mi padre era de Lois, mi madre de Salamón. Y yo he vivido aquí pues bastantes años hasta que una vez ya de que me he casado, mis niños pues tenían que salir de aquí del pueblo y se fueron nos fuimos a Bilbao y allí estuvimos cierto tiempo que la vida del marido se le ha terminado allí estando en Bilbao. Yo he vuelto al pueblo, me fui a vivir a León y paso temporadas en León, otras veces me quedo aquí y así pasé la vida. De pequeña he estado con mis padres hasta que salí del pueblo. Me tocó mucho ir con vacas, dormir en el monte. Tenía miedo a la carabilla. Sí, tenía miedo y dormíamos debajo de un haya, estando con las vacas. Y si no íbamos al chozo, que allí nos daban de cenar, nos daban migas, sopas, lo que queríamos. Y fue la vida mía de, de bien y de mal. Yo cuando me fui a Bilbao de primero, pues lo he pasado mal a cuenta de que tenía mucha sed y el agua estaba caliente. No tenía frigorífico y entonces lo he pasado mal y después ya he mejorado. Pues yo soy de Ciguera, me llamo Alaida, mis padres eran de Ciguera también, los dos. Y bueno, yo nací en Ciguera y estuve en Ciguera hasta los 18 años. Después fui a León, a trabajar en León, estuve 9 años en León hasta que me casé. Me casé y fuimos a vivir a Bilbao, porque mi marido trabajaba en Bilbao. Entonces allí estuvimos 4 años. Después nos vinimos a León porque él compró una parada de taxis y vino a León a trabajar porque le gustaba más León que Bilbao. Entonces nos vinimos a León y, y en León estuvimos hasta que se jubiló mi marido. Después nos vinimos al pueblo otra vez y aquí estamos aquí desde entonces. Y bueno, pues aquí vivimos bien, estamos a gusto, tenemos animales, tenemos conejos, tenemos pollos, tenemos gallinas, tenemos gatos. Y bueno, estamos a gusto, la verdad, estamos a gusto porque aquí se vive bien. Y bueno, yo de pequeña, pues como todas las familias, creo, éramos 5 hermanos y bueno, pues así nos arreglábamos, íbamos a la escuela, salíamos de la escuela íbamos a la iglesia a rezar el rosario y el Vía Crucis cuando por la Cuaresma. Y bueno, pues más o menos hacíamos lo que hacía todo el mundo. En la escuela, pues, ¿qué se hacía? Pues según el maestro que fuera, porque si teníamos maestra, señorita, pues nos daba también costura. Y teníamos un día el jueves teníamos clase de costura, nos enseñaba también a coser. Y los otros días, pues lo que es en la escuela, la educación, el leer, el pasar mal los días en la escuela por el frío también, Sí, porque hubo días de nevadas y teníamos que bajar a la escuela que nos quedaba un poco distante y llevábamos un brasero, pero duraba poquísimo y entonces terminaba y pasábamos mucho frío.
Después también teníamos recreos y salíamos también unas veces de excursión. Si era buen tiempo, pues salíamos por ahí cerca, pero de excursión con los maestros que teníamos. La labor de más arriba, que por ejemplo ya a los 18 años, pues yo de momento fui a aprender un poco la costura. Estuve en Cistierna, estuve en otro pueblo en Campos, que era Villamuñío. Pasé allí bastante tiempo y de esa manera pues aprendí un poco a arreglarme de lo que es el estar en un pueblo. Después ya las vacas nos traían que teníamos que ir con beceras y dormir en los montes. Y venías a casa y el verano pues a trabajar en el campo, a recoger hierba, y era muy duro el sol y el trabajo. Pero estábamos contentos porque todos hacían lo mismo. Si uno iba a hierba, pues la compañera se acababa de terminar el prado de apañar, pues ayudaba al otro. Éramos muy amigos todos. Vivíamos muy bien la vida en el pueblo, contentos. Y hoy día, pues ya subimos más arriba, pues ya nos fuimos a otros sitios que se vive mejor. Pues ya recordamos solamente lo pasado, que era peor vida que la que estamos pasando. Pero ya nosotros vivimos también cambiando en el pueblo y en León, que es una solución muy agradable. Hombre, pues ayudas lo que te mandaban. Si tenías que ir por agua, que no tenías agua en casa, tenías que ir con un botijo por agua a la fuente. Y de lavar en el río. En el río, sí. Que estaba el agua fría. Y otras labores, pues pocas labores, pero siempre había que hacer algo. Ayudar a la madre a hacer las tareas de casa. A fregar, claro, a recados que te mandaban, y otras veces pues estar todo el día con unas vacas en el monte, sí. Desde por la mañana, y cosas de otra cosa, pues teníamos vacas y ovejas y teníamos animales de todo. Y también tenías que perder la escuela muchas veces por no ir porque era mucho lo que había que hacer. Sí, había un lavadero en Figuera que estaba cerrado por arriba, y sí, por lo menos no se estaba a la intemperie, sí, lavando, ¿eh? Y el agua estaba un poco más caliente, sí, íbamos a lavar allí. Y bueno, pero había que ir cargadas, ¿verdad, Mila? Bueno, con el balde hasta... Sí, madre mía. Pasar frío. Sí, y pasar frío, sí. Porque en Figuera, por ejemplo, a mi madre le quedaba lejos, le quedaba hasta lo último del pueblo, el lavadero. Y entonces, pues sí, había que pasar frío. Bueno, era una calamidad antes, sí, la verdad. El proceso pues era pues, normal, el jabón se hacía en casa. El jabón se hacía en casa, pero si estaba bueno el tiempo, se tendía la ropa. Se tendía en el verde. En el verde. Para blanquear la ropa. Y se regaba a mano para que se quedaban las sábanas blancas. Se jabonaba bien y se tendía en el verde.
y ahí se dejaba pues igual un día o así y se atendía, se regaba. Y después había que otra vez, como quien dice, lavarla, aclararla en el agua limpia. Y luego ya tenderla, plancharla, bueno, así. Sí. Y la leña. Y ay, hacíamos sí, mucho punto. sí, antes había muchos trabajos que hacer. Y en casa hacíamos mucho punto. Sí, Jerseys, también, eso. calcetines. Calcetines, jerseys, Se bueno. hacía mucho porque había lanas de casa, de la oveja. Sí, De sí. hacer, bueno, cantidad de calcetines y de jerseys, sí, y se siempre hacía cuando mucho. íbamos con las vacas. Se hilaba, También. ¿verdad? Tú Yo- habrás hilado, yo no, pero tú Yo sí. se hilaba la lana. Yo- La lana de las ovejas, la esquilaban y después se lavaba en el río y se tendía, se blanqueaba también y se hilaba. Se hilaba y Se hilaba y con esa lana se hacían los jerseys y los calcetines. Sí, por el invierno, en las islas. Sí. En las islas, como se dice aquí. Y Sí, en las islas lo pasamos bien también, porque nos juntábamos en algunas casas sí, y a jugar las cartas. Y siempre chistes. sí, eso. Lo de hilar era más bien cosa de las abuelas, ¿verdad? Sí, mi abuela era la que Sí, hilaba, yo no hilé. Más bien cosa de las abuelas. Sí, Yo hilar no hilé. Eso. pero bueno, sí, en las islas se pasaba bien. Se pasaba bien. Porque se juntaban gente joven. Sí, Y se siempre comentaba. había, en todos los pueblos, yo creo, había una casa donde la gente Iba más acudía más pues a la isla, el rato ese de la noche después de cenar hasta que se iba para la cama, pues siempre había una casa donde la gente iba más y se pasaba muy bien, la verdad es que se pasaba bien. Se jugaban las Sí. cartas, se contaban chistes, se contaban y trastadas que hacían. Eso mucho. Así se hacían trastadas los chicos, por ejemplo. Sí, hacían muchas trastadas. No. Que cuente Mila, tiene mejor memoria que yo. Salíamos por la noche y íbamos a hurgar a un perro. El perro de Sidoro. Íbamos con un palo y salía el perro y echábamos a correr. Y alguna pues cayó y con una herida tremenda. Por pasar un rato no había diversiones, pues a los perros. Cantar aquí nunca. Yo No, cantar no. 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 Aquí Cantar no. que echaran un día la ronda por la noche Sí, por las circunstancias de alguna cosa, bien, pero si no, no. Los mozos normalmente iban echando la ronda y tenían de costumbre a San Pedro poner el ramo. el ramo a las mozas. A la ventana de... Iban a llamar Sí. a las ventanas de las mozas y llevaban un ramo y le ponían el ramo. Era costumbre de eso. Sí, Y después la costumbre de San Pedro, pues pedían nata o leche y eso, sí, lo que le diera la gente. sí. Lo que le diera la gente y hacían, pues, Se hacían tortillas. No, ¿Cuándo era no. cuando se hacían las tortillas? tortillas para, ¿Para Pascua? no, ¿O cuándo? para Andruido también, pedían en Andruido. Se hacían tortillas. Sí, se hacían tortillas y se choritos, lo comían que le eso. daba la gente. Y por el invierno se pedían los aguinaldos. Sí, se pedían los aguinaldos. Sí, Y entonces se iba por las... Primero los niños, ¿verdad? Sí, primero eran los niños Los que niños. le daban. Y siempre había una casa que íbamos, cuando eso, en casa de Eusebia. Así. Aquí era en casa de Eusebia y entonces Sí. éramos todos muy malos y decía, no os vuelvo a coger más.
no volváis a otro año. Y todos los años íbamos al mismo sitio. Ya. Porque es que después se comía lo que daban por las casas, se hacía una comida, un cocido o así, y se iba a una casa a comer. Sí. Y luego la juventud, los mozos, pues también pedían el aguinaldo y también hacían lo mismo. Se comía Sí. en una casa, se hacía una comida o una cena. Pero Yo creo no- que era más bien la cena. De todo. Sí, era de parte a parte. Sí, Pero de juventud se pasó bien. sí, se pasaba bien, sí, sí. Aparte de la miseria o más que había entonces, que faltaban más cosas, pero lo pasábamos muy bien, Sí, muy divertido, todos unidos, sí, sí, eso sí, eso sí. había una unión Se buena pasaba bien, sí. y lo disfrutamos. Pues cuando pedíamos los aguinaldos, si en una casa había fallecido la persona, pues íbamos a pedir igual, pero ahí respetábamos, nadie cantaba. No se En cantaba. silencio te daban lo que sea y nos marchábamos tranquilos, pero sin cantar nada. Sí. No, eran Pues, canciones también de las antiguas, de las que había. pero también se inventaban coplas, por ejemplo, Ah, para las bodas. Para las Para bodas. las bodas se inventaban. Sí, Sí, pero muchas. sí, Tanto cuando misas nuevas que hubo aquí en el pueblo, había muchos cantares. Y de bodas que Sí. venían de fuera, igual, sí, sí, pero sí. eran inventados. Bueno, pues Mira, yo me acuerdo de una que le cantaron a un tío mío de los que venían de la Argentina, sí. que era hermano de mi madre, y vino un año y le cantaban al Caballero León, residente en la Argentina. Vaya, espera a ver si ahora lo digo. Caballero León, residente en la Argentina. Bueno, será posible. Pues bueno, cuando pedíamos una vez los aguinaldos, le cantaban: a estas puertas estamos dispuestas para cantar, denos huevos o terrenos, o dinero para vino, para mantener la gente que traemos en camino. Mm, De todo. sí, Había de corderos, que esos eran muy malos. Iba la persona que menos valía para el trabajar, y había de vacas, de novillas, de los terneros, luego las ovejas, los corderos y las cabras iban aparte también. En Sí. las ovejas había pastor, Sí. muchos años. Algunos años sí, Había pastor. eso. Pero, Pero le iba al pastor, pero iba un acompañante. En tiempos de que parían las ovejas. Y normalmente, pues si no hacía falta, pues ibas con él. Pero normalmente iba un acompañante. sí. Las de las vacas, por ejemplo, empezaba en mayo y terminaba, yo creo, en octubre. Y las ovejas y las cabres, eso era todo el año. Sí, todo el año. Todo el año. Sí. Cada 2000 eran. Las ovejas aquí era cada 6 ovejas un día, Un día, eso. según las ovejas que tengas. Y, Y las vacas y las novillas iban a ser 2. Cada 2 novillas un día. ¿No era así, Mila? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Y las vacas igual, porque las vacas eran aparte y las novillas se echaban aparte también. Eran distintos beceros. Sí. Porque cada una iba para un... Porque las novillas las dejaban a dormir allá, en los montes, en los puertos.
Y las vacas no, las vacas las traían porque había que ordeñarlas y tenían terneros y había que echarlos a mamar. Pues mira, El que podía. yo en mi casa me tocó mucho ordeñar las vacas. Siempre ordeñaban mujeres. Allí los hombres nunca ordeñaron. En mi casa mi madre, siempre, toda la vida. Yo también ordeñé alguna vez, pero mi madre. Tenía las manos como las tengo yo ahora. Como los demás. Y dormían allá y las que dormían allá pues, se ordeñaban a las 5 de la tarde y dormían allá y volvían por la mañana y a las 11 de la mañana se volvían a ordeñar. Sí, eso. 15 ovejas. Sí, por ahí. 15, 14. Y 14 novillas. 14 novillas, tantas. ¿No? Yo no me acuerdo de tantas. 14 vacas. 14 vacas. 14 vacas. Novillas 2, 3. Y terneros los vendían de terneros, pues no sé. No, mi padre tenía menos. Tenía igual 4 o 5 vacas. Por ahí 2 o 3 novillas. No sé, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien. Y ovejas, pues 10, 12, 14, según. Y cabras, Sí, cabras menos. Sí. Y terneros, pues, no solían tener, los vendían pronto. Igual dejaban una novilla o 2, una ternerina. Porque mi padre no tenía muchas vacas, no. Madre mía, todas. Todo. Todas. Desde revolver la sangre al cerdo. Mataban el Se cerdo. hacían las morcillas, se hacían... Sí. ¡Ay, madre Lavar mía! las tripas en el río lo primero, Sí, con el eso. agua fría. Y hacer las morcillas y colgarlas en la hornera que ahumara y se quedaban Sí. bien. Más tarde se mataba al cerdo y se hacía trozos. Se estazaba, eso lo hacían los hombres. Eso ya lo hacían ellos. Sí. Y se picaba con aquella máquina que había que darle... Y se hacían chorritos. Sí. Y con eso teníamos para todo el año. Sí. Y también se mataban cabras y ovejas. Y se hacía todo en un día o 2, según lo que fuera. Y se curaba todo en la hornera. Había horneras para atizar y ahumarlo. Si alguna coincidía que estaba coja o eso, sí la mataban. Sí. Y si no, se hacía la matanza cuando se mataba el cerdo. Se curaba todo. Las ovejas, que mataban 2, otra cabra, 3. Y con eso era con lo que se arreglaba para el año. Aquí no. Aquí los pobres en Salomón venían muchos pobres y solamente los recogían en casa de mi madre. Y dice, pedía limosna y posada. Dice, allá arriba los cimeros pueblos le da posada. Y todos fueron a parar allí. Y le dábamos de cenar patatas. Y después los llevaba a dormir a la cuadra, a la tenada. Eso sí. Y lo primero que le decía a mi padre, dice, ¿traes tabaco? ¿Traes mechero? Y le hacía que dejar y lo metía en la tenada. Y bien que decía que dormía caliente. Sí, Pidiendo, antes pidiendo. había... Gente que andaba pidiendo que eran pobres y... Pero siempre eran los mismos. Sí, Sí, siempre eran los mismos. eran conocidos ya de andar por ahí Sí. pidiendo. Venían y pedían limosna y... Y siempre se le daba. Sí. Dar, aunque Sí, fuera es lo verdad. que sea, Mm. pero siempre se le daba algo al pobre.
Ay, no se acaba ya. Se sembraba trigo, centeno, lentejas, garbanzos, patatas, y luego se hacía el huerto que se hace por ahora, por estas fechas, con unas judías, las lechugas, unas berzas. Lo que hacían en Figueras, hacíamos Y aquí. pues igual en todos los pueblos, lo En mismo. todos los pueblos lo mismo. Claro. Teníamos que Que en verano trillar, estar al sol dando vueltas con las vacas y el trillo al sol. sí, y solamente, no Para- solo trillar, Para coger unas lentejas. ir a segar, ay madre mía, ir a leña, ir a Virgen Santa, a la hierba, ay la hierba, lo que era la hierba. Sí, la hierba sí. Pues cargar un carro de hierba. A mí me subían al carro y a pisar la hierba. Y dar vuelta a la hierba, rastrear, cargar los carros y subirte al carro y madre mía. Sí, Y luego mucho. cuando se traía para casa, Después de meterla en la tenada. eso, Que que era un trabajo bueno también. mucho polvo, que había que Sí, echar la hierba atrás. 2 o 3 personas según lo larga que era la tenada. Una aquí y la otra más atrás hasta lo último. Uy. eso en octubre. Coger la hoja En octubre, ¿verdad? Sí, para recoger adentro, pero es que la hoja depende, porque aquí teníamos cerdos y teníamos que ir a hojas A hojas de avellano. de avellano o de roble, pelarlas y llenar un saco y traerlo para casa o una cesta para Sí. echarle de comer al cerdo. Sí, Y gamones, también apañábamos gamones, porque eso era mejor. También le echarían harina con ellos, porque si no las hojas le echaban harina. Yo creo que era la hierba. sí, yo también. A mí la hierba no me gustaba nada, nada, me parecía... Porque es que había que hacerlo mucho al sol, cuando Todo- más calentaba el sol. Todo al sol, eso sí. Y a mí eso me parecía de mucho trabajo y, no sé, de cansarte, de pasarte mucho calor y sí, no me gustaba nada, nada. Bueno, yo qué Bueno, sé. recuerdos buenos hay muchos. Pues sí, Sí. recuerdos buenos, siempre hubo buenos recuerdos. Sí, hay Malos, muchos. no. Malos yo he tenido. Malos, pues bueno, también Yo- habría cosas. Difíciles. Yo pasé mal cuando un hermano mío se ha matado. Ya, nada, eso Eso sí. sí lo hemos pasado muy mal, tanto mis padres como todos. Sí, eso sí. Y todo el mundo. Entonces eso fue un... Que venía, nada más que venía de mi madre con las ovejas, ya salíamos a Sí. correr. Nos daba un poco de... Siempre Nos traían un poquitín de la merienda. Siempre y nos traían de- algo Sí, para darnos. y que se lo había dado la vieja del monte. Claro. Sí. Aunque fuera un cachito de pan, nos traían. O chorito, que no sería mucho, pero bueno. Aquí, De color rosa. De color de rosa. ¿Quién está ahí? ¿Julián? Julián. Anda, está Julián ahí. Me acuerdo de la Del- copla esa de mi tío. Ah, de la copla. Sí, te lo voy a decir. Al caballero León residente en la Argentina, a quien las chicas del pueblo le dedican estas rimas. Queremos agradecerle lo generoso que ha sido en darnos el aguinaldo sin habérselo pedido. Así, eso era. Ah, muy bien. Mira, yo encima voy a salir sin este diente, ¿eh? Mira. Ay, bueno. No, es verdad. Y yo con Madre mía, qué mala ocasión.